Bueno, yo podría describir a Acapulco como fuerza, voluntad, patriotismo, ya que tal vez nunca había visto yo que tanto las personas como la ciudad tuvieran esa fortaleza para levantarse, esa fortaleza para querer salir adelante, y tal vez alguno no tenía tanto, pero aún así apoyaban a los que no tenían nada, ¿no? Entonces, pues yo nunca había visto una ciudad como Acapulco. Llegamos con la despensa, vamos a los pueblos a repartir comida donde sabemos que la gente está pasando hambre, y es de lo más común y agradable que se acerque una señora con un sartén con huevitos y frijoles y unas tortillas recién hechas. Eso es. La verdad es que sí. La verdad es que el pueblo acapulqueño es un pueblo muy, muy noble, muy agradecido, sobre todo a nosotros en las labores de búsqueda. Nos ha tocado que el mismo pueblo de Acapulco, cuando nos encontramos en alguna labor, nos ofrecen agua, nos ofrecen algo, alimento. La verdad es que estamos muy agradecidos con el pueblo de Acapulco. La gente, tanto de aquí como la foránea, yo creo que a nivel nacional tiene un cariño muy grande por el puerto de Acapulco, históricamente. En una sola frase, Acapulco es fuerza. La geografía propia de Acapulco, así como bahía, como ciudad, es muy linda, es muy particular, es muy poco vista en otras ciudades porteñas. Esta estructura geográfica, orográfica que tiene la ciudad la hace muy particular. Por muchos años lo ha hecho importante la parte constante del clima. Siempre tenemos sol aquí en Acapulco. Fíjate que cuando Acapulco empezó a ser regido por la corona española, los que eran alcaldes o mayores o señores de este lugar no vivían en Acapulco. Ellos se iban rumbo hacia Chilpancingo, a un lugar que se llama Ocotito, lugares más templados, porque mira, Acapulco tenía estos problemas. Era un lugar insalubre, donde se juntaban las aguas sucias. No había obviamente nada que tuviera que ver con tuberías. Había muchos moscos portadores de dengue. Había muchos temblores, ¿no? Zona sísmica. Y había muchas lluvias, tormentas fuertes. Digo, todo el mundo sabe que cuando menos la versión más conocida de lo que significa Acapulco es el lugar donde los carrizos fueron destruidos. Entonces, cuando tú sabes que ese es el nombre de la ciudad, no te vas a asombrar de que llegue un ciclón y arrase los carrizos, que hay pocos carrizos ya, aquí no hay. Entonces, de alguna forma, esa parte histórica de Acapulco nos da una referencia muy importante de la historia, de cómo ha sido la historia en Acapulco, pues, ¿no? Nos olvidamos de ella. Siempre vemos al Acapulco moderno, pero no, hay una cultura milenaria atrás de Acapulco. Dice la leyenda que un grupo nómada de nahuas llegó a las inmediaciones de la bahía en la que ya estaba sentada una tribu yope. Ambas tribus se enfrentaron. Los yopes fueron derrotados y expulsados de su territorio hacia las montañas, y los nahuas se establecieron temporalmente junto a la bahía. Durante su estadía, el jefe del grupo náhuatl tuvo un hijo al que llamó Acatl, quien fue encomendado a la protección del gran Quetzalcóatl. Después los nómadas abandonaron el lugar para buscar nuevos sitios de caza. Pasaron los años y Acatl creció. Con el consentimiento de su padre, se separó del grupo para buscar esposa, y en su andar sin saberlo, se encontró con aquella tribu yope que había sido derrotada por su padre. Acatl se enamoró de Quiahuitl, la hija del jefe de la tribu. Pero el padre, quien aún guardaba rencor por haber sido expulsado de sus tierras o de sus aguas, se negó a tal relación e invocó a sus dioses para que lanzaran un hechizo sobre el joven Acatl.
La riqueza botánica de Acapulco no podía quedarse atrás. La exuberante vegetación tropical ostenta una inmensa variedad de flores que ofrecen una increíble policromía de colores. Tal parece que la naturaleza hubiese conjurado todos los elementos para hacer de este lugar un auténtico paraíso. Recogiendo todas las brisas de la bahía que refrescan el cálido ambiente tropical. Es un canal que pasa enfrente, el canal de Boca Chica, que realmente es una reserva marina, lleno de fauna. Ballenas, tortugas, todo. En aquella época más, pero ahorita ya volvió a ser la misma cantidad porque, como saben todos ustedes, vino un huracán aquí. Hizo muchas cosas malas, pero hizo unas cosas buenas. Y volvió todo más, la fauna y todo ahí. Pero es un lugar sensacional. La isla de La Roqueta tiene unos lugares muy bonitos. Hay una playita hacia un lado que se llama Palmitas. Es una playa semibajita, el agua muy transparente. La isla siempre casi por lo regular, como hay corrientes, puede ensuciarse el agua, pero entra una corriente y la vuelve a limpiar. Para mí es el mejor lugar. Vamos entrando. Un letrero mío. Es muy difícil ser verde. La rana René. Sí, la rana René dijo, es muy difícil ser verde. No te pedimos que limpies la playa, solo te pedimos que no la ensucies. Ok, como ves, tenemos una playa orgullosamente acapulqueño, precioso, con un mar limpio, y vamos a pasar. La mayor parte de esto se cayó durante la tormenta. Todo esto que ves aquí. En una de las tormentas fuertes que hubo hace varios años, se vino un pedazo de tierra y descubrió una roca, que era una máscara, que en la ignorancia de un servidor y la señora Robin, que no somos arqueólogos, nos pareció que era de origen olmeca, así nos pareció. El tiempo nos dio la razón y resulta que sí era olmeca, y eso ayudó a que viniera un arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia del INAH, que se llama Miguel Pérez Negrete. Y él le llamó la atención la máscara y dice, ¿dónde la encontraron? Le dijimos, aquí en La Roqueta.
Dice, de entrada, es el registro más al poniente de toda la República Mexicana de la cultura olmeca que tenemos. Entonces ya llama la atención. Y una de las cosas que encontró son como estos agujeros que se ven pulidos en la tierra, tallados en la piedra, que se llaman tehuacalis. Él nos dijo que se llamaban así. Y de este lado, por el lado de adentro está liso. Por el lado de fuera está la textura rugosa. Dice, esto se hizo tallando una piedra contra otra. Dice que por sus características parece ser, no es un elemento, por ejemplo, para molienda de ingredientes o de tintes o cosas por el estilo. Dice, aquí dice, parece más un elemento, una especie como de observatorio estelar. Están todas alineadas. Y hay una que está totalmente en sentido contrario. Aquí hay otra por acá también. Dice, esto probablemente es para dar seguimiento a algún cuerpo estelar del que tuvieran alguna importancia o algún interés y tener una referencia, ¿no? Nos dijo, traigan agua. Entonces, limpias esto. Traen agua, es más. A ver, vamos a sacrificarla aquí. Es la que te ibas a tomar tú. ¿Estás firmando? Ahora fíjate cómo se refleja lo que está exactamente encima. Es como una pequeña ventanita hacia arriba. Y obviamente pues cuando va pasando el cuerpo estelar, aquí por ejemplo está oculto todavía. En este momento aparece en la mancha de agua y en este momento vuelve a desaparecer. Entonces ahí ya te está marcando un periodo de tiempo. Esta es la del milagro. Es la nomenclatura que le puso el mismo arqueólogo, la roca del milagro esta de aquí. Desde el florecimiento de la cultura olmeca en la costa del Golfo, que va desde el 1200 hasta el 100 a.C., existió en la zona que hoy es Guerrero una cultura marginal que poco a poco fue siendo influida, absorbida y dominada por diferentes grupos externos. La bahía de Acapulco tiene sitios de origen olmeca, ubicados entre la Playa Larga, el Cerro de la Ayuda e Icacos y entre el Cerro del Guitarrón, Punta La Bruja y el Farallón. La influencia de la cultura olmeca se extendió al agrupar aldeas agrícolas dispersas, construir pequeños centros ceremoniales y establecer las bases de la organización económica de sus pueblos. En el siglo VII de la Era Común, la cultura teotihuacana llegó a Acapulco por la ruta de Cuernavaca y Chilpancingo, igualito a la Autopista del Sol. Mientras que la cultura maya penetró por la zona de Tehuantepec, la región mixteca, la montaña y también por la Costa Chica. Durante el siglo XI llegaron oleadas de migraciones nahuas procedentes de Aztlán, y ya con la llegada de los españoles en 1531, Acapulco se convirtió en el centro de operaciones marítimas de Cortés, ya que desde entonces presentaba una base ideal para la navegación. Playa Manzanillo desde los años 55, 60 me contaba mi papá que ya era un lugar que se ocupaba para reparar barcos. En Caleta había lanchas fondo de cristal, pero eran lanchas pequeñas para 12 personas, 15 personas. Y fue creciendo la demanda de turismo y los dueños se preocuparon por hacer barcos más grandes, que fue cuando mi papá empezó a trabajar con una persona que se dedicaba a hacer barcos más grandes con capacidad para 40 personas. Y ya de ahí mi papá hizo un barco con capacidad para 200 personas. Se llamaba Dinka, estaba de aquel lado de la bahía, pero con el huracán Otis pasó a destruirse. Casi toda la flota de barcos que había aquí en Acapulco, la mayoría se hundieron. Pero antes del huracán Otis yo saqué una embarcación mía que la saqué a reparar, a darle un mantenimiento. Y estuve a punto de tirar al agua unos días antes de Otis. No lo hice, gracias a Dios. Se quedó esa embarcación ahí. Y todos los propietarios que pidieron embarcaciones, cómo me andaban buscando para que las vendiera. Y yo le decía, no, pero vale tanto, te la compro. Vale tanto, te la compro. ¿Por qué? Porque ellos traían una visión. Si no había barcos fondo de cristal y la gente por curiosidad para ver cómo estaba Acapulco, porque unos de verdad querían Acapulco, iban a venir. Y si no hay un servicio, ¿a qué vienen? Entonces,
No la vendí y me dice uno de una compañía, dice, ¿no me la quieres vender? Vámonos de socios. Tú pon la lancha, yo tengo todos los medios para reactivarla y hacerla funcionar. Y la verdad que de ahí empezó a mejorar mi economía, porque no había barcos, era la única lancha. Antes de continuar con Acatl y Quiahuitl, recordemos otra historia que viene a cuento. Dicen que en 1967 llegó a Acapulco a bordo de un avión una mujer de las tierras del norte lejano. Llegó aquí por recomendación de una viajera de las nubes, quien le aseguró que en Acapulco se encontraba el paraíso. Y lo encontró en una isla cercana a la bahía. Y también encontró el amor y también cayó sobre ella un hechizo. Se enamoró de un anfibio disfrazado de perro largo. Dicen que esta historia no fue trágica como la de Acatl y Quiahuitl. Fue una bella historia de amor y de mar, en la que al final él se convierte en agua salada y ella en guardiana de la isla. Yo pongo un sucursal de la escuela de buceo en Palau. Tenía mi cayuco, tenía mi equipo y yo llevaba a los turistas a bucear. Ahí. Y me enamoran de todo lo que hay alrededor. Y se forma la asociación, nosotros aquí, porque descubrimos en el primer año que estoy yo en la isla, descubre un tráfico de peces de colores. Venía gente de México a traficar los peces como la historia de Nemo. Y lo estaban pagando en 2 o 3 áreas, la Langosta, la playa, 2 o 3 playas de Entrega, Manzanillo. Estaban pagando en esa época 5 pesos el pez, por un pez. En aquella entonces era mucho dinero, con 3 peces que capturaron, podían comprar un caguama. O sea, ya con eso. Todo eso descubrimos y quebramos eso. Luego hubo 5 veces más que querían privatizar esa isla, matarlo, construir y hacer desarrollo urbano no sustentable, como en el islote igualito. Lo bloqueamos, lo levantamos todo Acapulco. Fueron 5 veces. Que hubo intentos. Ante la negativa del padre de Quiahuitl, Acatl volvió triste por el camino y encontró, sin saberlo, el lugar de su nacimiento. El joven desconsolado lloró, sin saber que con ello se cumplía el hechizo. Era tal su tristeza que sus lágrimas lo cubrieron todo por completo. Y entonces, poco a poco, como en una pieza de barro húmeda, su cuerpo se fue deshaciendo hasta convertirse en un charco de lodo, del cual, como hijos de Acatl, brotaron unos carrizos. Quetzalcóatl, enfurecido al ver el sufrimiento de su protegido, castigó a los yopes en la persona de Quiahuitl, convirtiéndola en una nube. Una tarde, Quiahuitl, convertida en nube, entró por la bocana de la bahía y encontró los carrizos que habían nacido del charco de lodo en el que se había convertido Acatl. La furia y el dolor se acumularon en ella y se arrojó sobre los carrizos en forma de tromba, destruyéndolos y arrasándolos hasta vaciarse y fundirse en el lodazal que era su amado Acatl. De ahí el nombre de Acapulco.
lugar en el que fueron arrasados los carrizos. Nosotros crecimos con la idea de que los cerros que rodean Acapulco iban a detener cualquier huracán, ¿no? Más bien los huracanes como que nos respetaban, siempre pasaban kilómetros mar adentro y no se metían a Acapulco. Pero pues creo que eso está empezando a cambiar también. Antes de la entrada de un huracán, que a Acapulco entraban huracanes de categoría 1 o 2, tal vez máximo 3, era necesario subirse a los barcos, prender los motores para soportar la fuerza del viento. Todos los barcos que están adentro del mar están sujetos a un bloque de concreto que lleva una cadena y una boya donde tienen un amarre. Pero si el viento entra duro y el cable está estirando o la cadena está estirando, es más probable que se rompa. Por eso muchos capitanes optaban por subirse en esos temporales, arrancar sus motores, dependiendo de la dirección del viento, prender sus motores, meter avante y estar jugando el barco para que no hubiera esa tensión. Pero esto no se esperaba, fue muy fuerte. O sea, vientos de 328, 330 kilómetros por hora. No hay barco que resista. No quedó nada aquí flotando, todo se fue al fondo, todo. Y muchos quisieron resguardar sus barcos en la base naval, que es un lugar un poquito más protegido. Pero en ese inter de ir hacia allá, ya con el tiempo encima, se hundieron muchos y fue que se perdieron muchas vidas. Se destruyó mi ciudad en 2 horas y media. Destruyó. A mí me agarró directo. Escondido con mis perros en un baño de mi casa y todo, pero directo yo vivo por Caleta y se fue encima de mí. Y era como el cuento de los 3 cochinitos. Si vivía en una casa de palo, llegó el lobo y sopló, tumbó la casa y comió los cochinitos. Pero si tu casa estaba fuerte, hecho de tabique y cemento y todo, llegó el lobo, sopló, no pudo tumbar la casa. Parece. Hubo muchos muertos. Yo bien, doy gracias a Dios, mi casa está fuerte. Aguantó. Y yo me escondí con mis perros, que pobres perros estaban encima de mí. Le digo, oye, ustedes están aquí para defender a mí, no yo a ti, ya cálmate, no va a pasar nada. Horrible, delató 2 horas y media. Si hubiera delatado 1 hora más, quién sabe qué hubiera pasado. Yo sé cuándo entró y yo sé cuándo se fue. Lo escuché perfectamente. O sea, tocó tierra y fueron 40 minutos. Pero un pinche chicoteo. Me tocó fuera, fue algo impresionante. Estábamos en comunicación vía Skype, yo con mis editores y con la gente del taller. Yo le dije a la jefa de información, la foto principal de mañana debe ser de la entrada del huracán. Me dice, oh, señor Juan, no está ni siquiera lloviendo, no hay lluvia, eran como las 8 de la noche. No hay lluvia, le dije, ¿cómo? Pero si están anunciando que va a ser un super huracán, pues está todo tranquilo. Me mandó unas fotos y se veía la costera normal, con una lluvia muy ligera, gente caminando en la calle normal, no se veía que estuviera apresurada porque sabía que venía un monstruo, ¿no? I knew that there was a tropical rainstorm coming. And I thought, well, it's going to rain. And my friend Patty called me about 6 o'clock. She says, oh, it's going to be bad. And I said, well, it's going to rain, Patty. It's nothing to worry about. I think it's going to get rain. Nosotros no sabíamos del huracán, pero como a las 8:30 empezaron a decir que venía el huracán. Entonces yo le hablé, Jeff, va a haber un huracán, no salgas, ten cuidado. And she called me an hour later and she said, oh, it's really going to be bad. It's going to be a number 5. And I go, 5 what?
She said, it's a number 5 hurricane. I went, oh my God. Empezó el huracán por ahí de las 11 de la noche, con unos vientos, unos aullidos. El huracán llegó a 300 kilómetros por hora, lo cual es categoría no 5, 6. Ya no me contestó el editor que hace de México, la sección de México, ya no me contestó. Luego el editor que estaba en lugar mío, que me estaba sustituyendo, que es con el que más hablaba, como a las 12:01 me puso, esto ya valió madres. Se está cayendo el techo del taller, señor Juan, tenemos mucho miedo. Y también nomás de repente perdimos comunicación. Ok, fue desesperante porque la situación que vimos esas 3 horas fue de caos, de miedo, por supuesto, aparte de que uno lo que estaba viviendo la experiencia de no saber de los tuyos, ¿sí? Pero el terror vino al amanecer cuando pasó todo y abrir la puerta y ver que no había absolutamente nada. Y ya al bajar vimos árboles tirados, postes tirados, gente lastimada y gente buscando a sus familiares. Yo tardé 4 o 5 días para saber de uno de mis hijos. Por más que quisimos, no pudimos llegar donde estaba. Era una cuestión terrible, desesperante, angustiosa, que no había manera de poner en contacto ni telefónica ni de nada, absolutamente nada. Sí, muy difícil, la verdad hasta da pena. Bueno, fueron complicados porque no teníamos luz, el servicio de luz se cortó, no había servicio de internet. Como a los 2 o 3 días pusieron unas antenas aquí por el Zócalo, así que si tenías un teléfono, que tenías que ver cómo recargarlo porque no tenías luz. Sin agua, sin luz, sin comida. Yeah, it was really bad. The aftermath. I'd never been in a situation before where food wasn't available. You know, you hear about it on the news, but all of a sudden you find out that, yeah, food is hard to come by, you know. It was difficult, very difficult the first month after Otis, very difficult. Pero los mismos restauranteros, por decir, ahí van. Daban comida o quien quiera agarrar y órale. Porque no había dónde comprar. Antes no me gustaban las sardinas, cabrón, ahora me encanta. ¿Y cómo empezar? ¿Cómo empezar cuando no había nada en Acapulco? Estuvimos viviendo muchas de las despensas que se estuvieron dando. Vino mucha gente de fuera, de México. Yo tengo amigos que me mandaron motosierras para cortar los árboles. Aquí se ven que ha ido muchos árboles. Nos mandaban despensas y sobrevivimos. Yo creo que los primeros 60 días, bueno, los primeros 30 fueron los más difíciles, pues. Llegó el ejército. 8 horas haciendo tu línea. Aunque llevabas 4 botellones de agua, 2 cuando mucho, para que todos alcanzaran. Entramos en lo que es primer contacto con la población, de los puntos principales en el rescate, que es salvaguardar la vida humana, y pues la Infantería de Marina está preparada para accionar tanto en la tierra como en el aire y en el mar. Bueno, pues principalmente cuando sabíamos que venía esta catástrofe natural, como unidad nos preparamos principalmente para servir a la población, para poder apoyarlos y para poder sobrellevar esta situación. Nosotros como unidad, tanto nos encargamos de estar en lo que fue en mar, tanto en tierra, apoyando a toda la población. El movimiento cuando iba a impactar el fenómeno del huracán Otis empezó aproximadamente a las 22 horas, 10 de la noche. Ya se empezaban a sentir las rachas de viento y el oleaje se empezaba a elevar. Ahora sí que lo fuerte del huracán comenzó a las 23 horas, 11 de la noche, en donde ya prácticamente ya no había nada que hacer más que esperar el impacto. A bordo de la unidad recibimos lo que son los boletines meteorológicos.
por lo que ya teníamos el conocimiento de que, pues de que ya venía este fenómeno natural. Como parte de las funciones de nuestro comandante fue reunirnos y pues al reunirnos nos dio las indicaciones, la situación que se venía y pues cómo teníamos que actuar. Fue algo que evolucionó súbitamente en muy poco tiempo y por lo tanto fueron los daños que se causó a nivel municipio de Acapulco. Se realizaron alrededor de 981 vuelos. Tal vez la cantidad de 600 fueron repartiendo despensas y agua. Se estuvieron repartiendo despensas y agua, sobre todo en las periferias de Acapulco. La Infantería de Marina tiene como misión principal la seguridad marítima y terrestre de todo lo que son costas y puertos a nivel nacional. Obviamente tanto de amenazas externas como lo que estamos comentando, ¿no? Desastres naturales. Como ya tenemos conocimiento, nosotros tenemos en primer lugar lo que es el Plan Marina. En caso de algún desastre, todo el personal ya tiene designado qué áreas se van a trabajar, qué áreas vamos a atacar, si lo podemos decir de esa manera, ¿no? Y también se hicieron muchos vuelos de ambulancia. Iban grupos de médicos en los helicópteros, se bajaban al pueblo, se hacían los chequeos y también hubo extracciones de personas que estaban graves. Hubo extracciones de personas, dependiendo de la gravedad y en coordinación con la parte de la sanidad naval. Había extracciones que eran directamente para acá, para la región, para que las personas fueran concentradas al hospital naval y otras extracciones que se hacían directo hacia el aeropuerto para hacer dirigir a las personas a otras ciudades, sobre todo a Ciudad de México. Al siguiente día, al amanecer, nosotros desplegamos nuestras embarcaciones y a nuestro personal para colaborar en las acciones de búsqueda de personas y embarcaciones que sufrieron daños. ¿Cómo podíamos apoyarlos? Esa fue nuestra primera reacción. Ya fuera de eso, pues saber cómo estaban las familias. Se recuperó mucho personal que aún de las dotaciones de las embarcaciones de recreo de aquí de Acapulco. Se recuperó mucha personal que se encontraba aún en el agua, flotando sobre objetos, flotando con chalecos salvavidas. Esa considero que fue una de las mayores satisfacciones en lo personal, poder haber ayudado a esa gente que requería de la ayuda. En caso de desastres naturales, pues los principales apoyos que se dan, se activan comedores comunitarios, cocinetas móviles, se tiene atención médica, a veces apoyamos con personal de peluqueros. Sin decirlo en eufemismo, se ve bello y lindo cómo las personas se organizan, las mismas personas de la población se organizan, hacen filas, nos apoyan a nosotros a descargar el helicóptero y también ellos mismos están apoyándonos para repartir las despensas o el agua que llevamos. Esa es la parte de la organización que tenemos como ciudadanía, es importante. Y a este lugar llegaron seres que venían de tierras muy lejanas. Unos bajaron de la montaña, otros llegaron volando, otros por el mar o por los caudales de los ríos. Unos con alas, otros con escamas, otros con pies callosos. Y unos aprendieron la lengua de los otros. Y después crearon un gesto único en el mundo. Aquí se inventó la hospitalidad. Y entonces esta tierra, su tierra, se convirtió en el lugar al que todos querían llegar. Recordemos que la ciudad es producto de un flujo migratorio en los 50, 60, que hace que detone.
pero también esa afluencia de gente que viene de fuera es importante, ¿no? Acapulqueño es aquel que hace algo por Acapulco, por la ciudad. Acapulco no está hecho por una persona, Acapulco está hecho por muchas personas. Yo creo que si tiene la gente que tiene interés, la gente que tiene interés en salvar al mundo, salvar México, salvar toda la naturaleza que tiene México, yo creo que Acapulco va a estar enfrente. Porque uno es de donde vive, no de donde nace. El destino te lleva. Pero una cosa que yo siento es de donde vas a vivir es hacer el bien para la comunidad donde vives. Y en mi vida ha sido la defensa y conservación de nuestro entorno ecológico precioso de Acapulco, que sigue siendo precioso. Las Palmas, vivir en Otis, ver las Palmas que todavía existe, tiene las ganas de vivir. Sigue hermoso, Acapulco es hermoso. Tienen que agarrar la onda porque son mensajes demasiado fuertes, ¿eh? Decía un amigo, el Otis nos devastó, destruyó nuestra ciudad, pero no destruyó los atardeceres ni la bahía. O sea, esas cosas ahí se quedan y por eso va a seguir viniendo la gente y por eso nosotros estamos también con ganas de seguir disfrutando esos espacios, ¿no? Entonces, tiene estas características naturales que realmente hacen que te sientas atraído, ¿no? Difícilmente te puedes ir sin querer regresar, ¿no? Y ya que andamos en cuentos y leyendas, en aires y nubes, aquí las letras de un hombre que soñaba en Acapulco. Su nombre Francisco, su apellido Otario, su libro Acapulco en el sueño. Mas he aquí que a ciertas horas del estío se apelotonan los nubarrones de unos 1000 kilómetros cuadrados, más propiamente que nubarrones, mundos de furia en formación. Vienen siempre de la Bocana, de donde vino Quiahuitl una tarde, y con una celeridad frenética, giran, zumban, descienden, tropiezan y se elevan y el firmamento se desgaja en una lluvia descomunal e incomprensible. Que no es lluvia, ni diluvio siquiera, sino un gran mar invertido, un mar total de arriba abajo, de este a oeste que va y viene a merced del viento y penetra en la sangre, arrasando no las flores y las matas, sino la misma serranía desnuda, que en virtud de quién sabe qué capricho óptico, se reduce, se pliega y diría uno que se arrebuja bajo la primera techumbre que encuentra. En las mayores catástrofes sale lo bueno, pero también sale lo malo. Yo me quedo con que en los huracanes que han pasado en los últimos tiempos por Acapulco han salido cosas maravillosas de las personas. Ha salido la solidaridad, ha salido el amor, el acompañamiento. Hasta lo peor tiene una parte buena. Depende de uno vérsela, ¿no? Yo perdí todo lo que había hecho en la vida. Donde saqué a mis hijos adelante y todo, lo perdí. Pero no perdí la fe porque yo sabía que se podía rescatar algo de lo... Ahora sí que de lo perdido, lo rescatado. Perdí todo, pero tuve mucho trabajo, que todavía tengo el trabajo, gracias a Dios. Y eso hace que se reactive la economía como una cadena, ¿no? Porque me dieron trabajo a mí, yo le di trabajo a las personas que trabajan conmigo, cayeron los barcos al agua, ya gana el que vende el servicio, ya gana el capitán que mueve el barco, ya gana el marinero que mueve el barco. Y eso te hace sentir bien, ¿no? Que de una u otra manera participaste en eso. Pero es que Acapulco es todo eso. Tuvimos el Otis, tuvimos el John y este pueblo sigue de pie. Acapulco sigue de pie. Es un pueblo que no se vence nunca. Bueno, esto sí, pues que aquí todos los guerrerenses, pues toda la Costa Chica y la Costa Grande han sido pues así, de ese carácter. Y así somos, pues, pero siempre no agredemos, somos gente de corazón noble. Acapulco, Guerrero, es una maravilla, es un paraíso.
Hay gente muy respetuosa, muy inteligente, muy interesante. Es el refugio de muchas gentes que buscan, además de la belleza natural, la tranquilidad. Over the years, people have always asked me about Acapulco because I come down here so often. And one of the questions they always ask is, how's the water? And I always have one answer: it's perfect. It's my favorite place in the world. Pues los acapulqueños son muy trabajadores, muy trabajadores, muy generosos. Inventaron, yo te diría, o desarrollaron un arte en México que es el de la hospitalidad. Y ahora, la verdad, como un comentario extra, la gente de Ciudad de México se ha portado maravillosamente con Acapulco. Fueron los primeros en muchos. Hay comentarios de gente que dice, no, pues es que Acapulco nos ha dado mucho, es hora de que le regresemos, ¿no? Lo ven como algo natural, como a lo mejor como el patio de la casa, el patio de la gran ciudad, Acapulco, ¿no? Es una virtud o una ventaja fantástica su cercanía. Con el Valle de México, con Puebla, eso es otra ventaja que tiene frente a otros destinos. Y luego, pues tiene un sabor propio, tiene algo... Tiene una personalidad, es una ciudad con personalidad y creo que eso también le da un agregado especial. Mi papá es de una ciudad que se llama Chilapa, arriba de Chilpancingo. Dice mi papá, yo como me puse a hacer barcos y donde yo nací allá no hay barcos, no hay ni mar, dice, ¿cómo voy a hacerlo? Pero bueno, la necesidad lo obligó a superarse, aprendió el oficio y me siento orgulloso porque así que como yo trabajé con mi papá, porque yo trabajaba como cualquiera de sus muchachos, hay gente que aprendió y también sabe hacer lo mismo que mi papá o lo mismo que yo hago. Y eso cuando me dicen, oye, gracias a tu papá aprendí esto y estoy bien, me siento contento. Es un gozo que yo tengo y estoy muy agradecido que puedo servir al pueblo que amo tanto. Mucha gente dice que yo tengo suerte, otros dicen que estoy bendecido por Dios. Pero de verdad que mientras uno trabaja honradamente y honestamente, trates de hacer lo más justo que es posible, porque no se puede a veces tantas cosas, ¿no? Pero sí, Dios me ha ayudado bastante. Yo siento que Acapulco es todo para mí. Y yo lo digo y lo voy a seguir diciendo, que como Acapulco no hay dos. Amor por ese lugar, no me voy a ir, aquí me va a quedar. Mis hijos nacieron aquí. Nietos. Y lo amo. Es mi ciudad preciosa. Sabemos que el mar comienza donde lo vemos por primera vez. Pero, ¿dónde surge nuestra fascinación por mirar el mar? Es como si la vista lo abarcara todo. Desde donde comienza el mar hasta donde acaba el mundo. Parados frente a él, que también es ella, la mar de cosas que pensamos. El mar, la mar, no es solo la masa de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie terrestre. No es solo el conjunto y agitación de sus olas. Es, sobre todo, abundancia extraordinaria de ciertas cosas. Es mar de lágrimas, mar de gente, mar de historias, mar de sonrisas. Es el canto de los niños que custodian el devenir del tiempo. Es la última frontera, es el origen de todo. Es partidas, pero también es regresos. El mar de Acapulco no es azul, es color montaña y reflejo del cielo. Es principio y es fin. Por eso siempre tendremos Acapulco. Aquí va a estar y va a seguir con todas sus contradicciones, con todo lo malo, lo negativo, pero también lo positivo, que a fin de cuentas eso positivo tiene que ver con
con esta prosapia, esta historia que envuelve a la ciudad y que de alguna manera hace su magia también, ¿no? Teníamos una promoción turística en los 50, en los 60, donde se decía, el 50% de los mexicanos conoce Acapulco y el otro 50% fue concebido en Acapulco. No lo sabemos. Nuestros padres nunca nos los dijeron, ¿no? Los atardeceres, hermosos los atardeceres, muy hermosos los atardeceres. Ya sea a la orilla de la arena del mar o directamente en la quebrada donde se ve bien el atardecer. Pues la verdad es ir a Caleta. La verdad desde muy chiquito con mi familia íbamos prácticamente todos los domingos a pasar una bonita tarde pues en familia. Estamos en Playa Caleta comprando pescado súper fresco. Aquí con los amigos pescadores. La bendición es que todos los días sacan pescado y más fresco ni en Japón, yo creo. Así es que cuando gusten, aquí estamos a la orden. No, venimos en familia, sí nos juntamos. Yo creo que la primera vez que trajimos a las niñas para que conocieran el mar. Sí, la chiquita tiene 2 años y la otra tenía 1 año y medio cuando venimos. Bueno, es que como es puente, pues me agarré desde ayer. Sí, llevo viniendo aquí como, bueno, desde que nací. Mis papás les encanta venir a Acapulco, entonces como que vengo cada año. Una, porque es cumpleaños de mi hija, de la más grande, y le prometimos que le íbamos a traer a la playa. Es la segunda vez que viene y la primera vez quedó encantada y quiso venir otra vez para acá. Más que nada la experiencia de que me dio de que ella se va feliz de que fue su cumpleaños, estuvo aquí en la playa, estuvo tranquila y siento que es lo más bonito que me llevo de aquí, que mis hijas están tranquilas, están seguras, que nos gustó mucho estar aquí. Vengan a Acapulco, no tengan miedo, todo está padrísimo, se van a divertir, conozcan, todo es una belleza si vienes con una mente tranquila y una actitud buena para disfrutar. Eso es lo principal, tener una actitud buena para venir a disfrutar y poder apoyar a nuestro Acapulco. Después de los huracanes y todo, pues apoyar aquí a Acapulco. Y nos gusta comer de todo lo que hay aquí en Acapulco porque hay bastantes cosas muy buenas, desde las pescadillas, el chilate. O sea, el que viene a Acapulco y no toma chilates, no vino a Acapulco. Los ostiones frescos, o sea, el pescado que te sirven, todo muy rico. Y buenísimos los ostiones. Almejas, callo de margarita, miren, como pueden ver, ese es el callo, muy riquísimo. Muy recomendado para el chulo. Hay callo de hacha, hay variedad de marisco, hay pulpo, langosta, pescado de piedra principalmente. No, una variedad que el mar nos da, una gran bendición que tenemos. El mar nos da muchas bendiciones porque el mar comemos. Excelente. Vengan aquí al puerto de Acapulco, miren como Acapulco no hay. Fresco, riquísimo. Lo mejor de Acapulco. Del Acapulco es Acapulco y seguirá siendo Acapulco, hermoso. Vengan todos a Acapulco. ¡Qué belleza! Todos, les recomiendo Acapulco, es bellísimo. Nada, 20,000, ¿cómo se llama el huracán que pasó? 20,000 otis nunca van a tirar a Acapulco, jamás. Acapulco seguirá siendo Acapulco. No tengan miedo, vengan, está hermosísimo.